mama like, I'm so on. Gotta do it right, yeah, I'm so on. Not by my mic, yeah, I'm so on. I'm so. Wait a minute. What's poppin'? I'm so on. Hola amigos, en esta oportunidad les vamos a explicar cómo poder hacer un oscilador para PC apoyándonos con el LM324 y el LM741. Para ello utilizaremos un osciloscopio, nuestro circuito, la computadora con la interfaz donde les vamos a explicar la señal y un generador de señales. Hola amigos, continuando con el circuito, voy a explicar la primera y la segunda etapa. Como podemos ver, le vamos a aplicar 20 voltios en la entrada con una onda senoidal. Bueno, para que atenúe tenemos que hacer la operación que sería la resistencia 1 entre la resistencia 2 por el voltaje. Esto nos va a dar un voltaje a la salida. De ahí en la segunda etapa sería el mismo procedimiento para sacar el voltaje 2, que sería la resistencia 1 entre la resistencia 2 por el voltaje obtenido de la primera etapa. Continuando con la explicación del circuito, ¿verdad? De nuestro osciloscopio, en la etapa 3 podemos ver que se refleja el mismo voltaje en la salida de la etapa 2. La atenuación en la etapa 3 la vamos a lograr con el potenciómetro, ¿verdad? Reduciendo ahí. Para la interfaz de la PC por lo menos necesita 180 milivoltios para lograr ver la señal. Bueno, ahora vamos a explicar la práctica del circuito del osciloscopio para PC. Bueno, el circuito lo vamos a alimentar con 20 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 355 Hz. O sea, este voltaje es con el que alimentamos la primera etapa. Como ya el compañero lo dijo anteriormente, en la primera etapa tenemos que tener un voltaje aproximado de 9 voltios según los cálculos. Entonces vamos a comprobar eso a continuación. Como aquí podemos comprobar que la teoría se cumple. Ahorita tenemos conectada la primera etapa del atenuador del LM324. Entonces el osciloscopio nos marca 9.62 voltios. Pero este voltaje no puede ser visible todavía por medio de la PC porque es muy alto el voltaje y tenemos que proteger la computadora. Ahora conectamos a la segunda etapa del circuito atenuador del LM324 y como podemos comprobar tenemos un voltaje de 4.54 voltios, pero aún sigue siendo muy grande para inyectarlo a la PC. Bueno, ahora vamos a seguir con la última etapa. Pero en la última etapa, como explicó nuestro compañero, usamos el LM741. Es importante usar este LM741 porque es un amplificador específicamente para atenuar altas frecuencias. Entonces, podemos ver en la PC cómo estamos inyectando una señal de 111 milivoltios. Esa es una señal senoidal. Ahora bien, si cambiamos la señal a onda cuadrada, ahí tenemos una onda cuadrada. Entonces, y si ponemos la señal a una onda triangular, vemos cómo cambia en la PC. Ahora bien, con el potenciómetro podemos nosotros variar la amplitud de la señal en la PC. Cabe recalcar de que tenemos máximo de 500 milivoltios para inyectarle a la PC. Pasando de 1 voltio la señal se distorsiona y eso lo vamos a comprobar ahorita. El voltaje lo podemos aumentar o disminuir con el potenciómetro de 10K en el circuito de lazo cerrado que va al 741. Vamos a aumentar el voltaje. Esto lo vamos a comprobar a través del osciloscopio. Ahorita tiene alrededor de 110 milivoltios. Vamos a aumentar este voltaje a 1.8 voltios.
voltaje aumenta. Esto lo logramos con el potenciómetro. Aumentando la resistencia del potenciómetro 10K, el voltaje aumenta. Ahí tenemos aproximadamente 1.98 voltios, aproximadamente 2 voltios. Y si vemos en la PC, la tarjeta de sonido interna de nuestra laptop no es capaz de eliminar el ruido y no vemos la onda sinusoidal pura. Entonces, pero si disminuimos el voltaje y lo comprobamos a través del osciloscopio, la señal en la PC va a comenzar a limpiar el ruido abajo de los 200 milivoltios. Vemos que en la PC ahí la señal ya está limpia. Entonces aumentamos el voltaje en milivoltios. Desde los 300 voltios ya el ruido no permite que se vea en la PC la onda senoidal. Ahí tenemos aproximadamente 150 milivoltios. Entonces, esto sería la comprobación de nuestro circuito. Esto nos puede ayudar para ver las señales de los TRIAC, de los JFET, de los diodos Zener. Es un circuito muy importante y su aplicación pues nos puede ayudar para ver las señales de los integrados. Something like a maestro. If I was a car, this beat